Entonces vamos con presentación en blanco. Y en la presentación en blanco habíamos visto, pues siempre, ¿verdad? PowerPoint nos va a presentar las diapositivas, que son las secciones en las que nosotros vamos a ir trabajando y vamos a colocar pues el título y el subtítulo de lo que vamos a exponer. Pero en el caso nuestro, quiero que vean que vamos a trabajar con botones de acción. Los botones de acción están en insertar, en formas, ¿verdad? Donde diga formas, ¿sí? Y están al final de todos estos objetos. Tenemos ahí grupos de líneas, grupos de rectángulos, de formas básicas. Entonces al final están lo que son los botones de acción. Y como ven ahí son figuritas, ¿verdad? Son flechitas para ir atrás, para ir adelante, para ir a la primera, a la última, para ir al inicio, ¿sí? Que sería la primera diapositiva, o a donde nosotros querramos hacerlo. Entonces, en el caso de nosotros vamos a estar manejando esta sección con botones de acción, ¿ya? Pero lo vamos a hacer desde el patrón de las diapositivas, porque la idea es que no lo hagamos cada vez que insertamos una diapositiva, porque van a ser varios botoncitos los que vamos a configurar y se van a dar cuenta que si lo hago en diapositiva por diapositiva es un poquito más complejo. A pesar de que los puedo seleccionar, agrupar, los puedo copiar y pegar nuevamente, que sería el método un poquito más, el segundo método práctico, digámoslo así. Pero acá vean, voy a ir entonces a vista y en vista voy a buscar donde diga patrón de las diapositivas. Y en patrón de las diapositivas, como su nombre lo indica, voy a hacer un patrón. Entonces le voy a dar clic en el patrón y me va a establecer entonces los diseños. Vean que como estaba en la de título y subtítulo, pues fue el primer diseño que seleccionó. ¿Ya? Eso quiere decir que yo le puedo decir a PowerPoint, miren, cada vez que usa el diseño de título y subtítulo, quiero que coloque de cierta forma o de cierta manera el contenido. Por ejemplo, le voy a dar acá botón derecho, le voy a decir formato de fondo y le voy a decir todas mis diapositivas de título y subtítulo, quiero que tengan un degradado, ¿ya? Y acá voy a buscar los colores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo le puedo decir, mire, yo quiero que empiece en blanco, ¿sí? Que ya lo tengo, y que termine, por ejemplo, en la línea de el amarillo. Entonces, vea, yo acá le doy amarillo, ¿sí? Y voy cambiando a cada guía. Le doy clic a la guía y voy subiendo un nivel acá, ¿sí? A la guía y voy subiendo otro nivel, ¿ya? Entonces, yo puedo indicarle, mire, cuando haga y utilice este diseño, lo que quiero es que tenga este degradado de blanco a amarillo. Y con las guías o las flechitas que ustedes ven acá, podemos darle clic sostenido y podemos ampliar qué tanto queremos de cada color. ¿Ya? Es decir, yo podría unir, vean, aquí abajo, los tres colores amarillos o naranjas, las tonalidades que me dio, y le puedo dar un poco más de blanco. ¿Me vieron? Entonces, nosotros podemos manipular las guías de manera de ver qué color es el que más quiero o el que quiero ver. Por ejemplo, acá vea, voy a tomar este de color amarillo y lo voy a pasar sobre los otros, entonces queda en medio. ¿Sí? Yo podría tener un degradado de esta forma. ¿Sí? Entonces, las guías me sirven para colocar el color y graduar el color que tanto quiero en relación, ¿sí?, a la distancia que dejo entre una guía y otra, es el porcentaje o la porción que se va a visualizar de ese color. ¿Ya? Entonces con eso lo manejo con relleno de degradado. Entonces le estoy diciendo, vea, cada vez que utilice este diseño, quiero que aparezca así. Y ahora le voy a dar clic en el marcador de posición, ¿sí? Puedo dar clic en las letras, clic en la orilla que une los puntos, en la línea que une los puntos. Y ahora puedo ir a inicio. Vean que ahora tengo una pestañita que no estaba antes, ¿verdad? Patrón de diapositivas. Entonces voy a inicio y le digo que los títulos
los voy a querer con letra Algerian, ¿sí? Tamaño 44, y los voy a querer subrayados con negrita o negrilla, y que el texto va a ser de color azul. Vean que aquí no estoy escribiendo nada. Si escribo algo aquí, va a quedar cada vez que yo inserte un diseño de estos, va a quedar ese texto. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, prácticamente en el patrón solo seleccionamos el marcador de posición y el estilo o el fondo de la forma que queremos. ¿Ya? Entonces acá le voy a dar insertar, si quiero algún objeto, o en inicio puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Le puedo decir entonces que quiero otro tipo de fuente, ¿sí? Y quiero de otro tamaño, ¿sí? Y lo quiero de otro color y en negrita. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo esté en vista patrón de diapositivas, va a aparecer esta pestañita, vean. Y en el diseño que yo seleccione, en ese diseño puedo hacer cambios. ¿Ya? Vean entonces el patrón, esta pestaña de patrón de las diapositivas, en esa cinta de opciones hay algo que dice cerrar vista patrón. O sea que si yo acá visualizo mi primer diapositiva, vean, ya tengo configurado como quiero que se visualice. Puedo insertar otra, por ejemplo acá, control M o le doy clic en inicio, donde dice nueva diapositiva, ¿sí? Y este sería el contenido de ese título, ¿verdad? Pero por ejemplo, vengo ahora, inserto una nueva diapositiva y acá con botón derecho busco donde diga diseño, ¿sí? Y le digo, mire, yo necesito que esa sea de título y subtítulo. Entonces me da la opción de que yo cuando le doy clic adentro, ya solo escribo, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala, y ya no me preocupo en estar configurando que sea Algerian, que sea en negrita, que sea en color azul, sino que ya desde el patrón ya viene configurado para que yo solo agregue el texto. Si tienen la versión más reciente, ahora está dando esta opción que se llama ideas de diseño. Y vean que en ideas de diseño pues también me propone, ¿sí?, algunos diseños ahí básicos de cómo podría trabajar. Igual son patrones, ¿verdad?, que podemos utilizar. Como no lo traen todas las versiones, lo voy a cerrar, no voy a manejar con ellos, sino voy a manejar mi propio patrón. ¿Estamos? Entonces, quiero que noten que podemos hacer esto. Voy a ir nuevamente a vista, patrón de diapositivas, ¿sí? Y en el patrón de diapositivas, vea que acá tengo entonces, ¿sí?, otro diseño. Dice que es el diseño de título y objetos. Tengo el diseño de encabezado de sección, tengo el diseño de dos objetos, ¿verdad? Entonces, tengo el diseño de comparación. Yo podría hacer uno por un estilo diferente para cada diseño de diapositiva. Pero si quiero el mismo para todos, entonces tengo que buscar el número 1 y darle clic a la primera diapositiva. De tal manera que vean que dice que de ella se desprenden todos los demás diseños. O sea, lo que yo haga acá va a afectar a todos los demás diseños. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a realizar? Bueno, primero le voy a colocar un fondo. ¿Sí? Voy a decir botón derecho, formato de fondo, y en el relleno le voy a decir que es un relleno sólido y le voy a decir, mire, color negro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vean que ahora está respetando lo que yo había hecho para las diapositivas de título y subtítulo. Este diseño lo está respetando y está aplicando el color de fondo para todos los demás. Al menos que yo le dijera acá, aplicar a todos. ¿Sí? Si le doy a aplicar a todos, le estoy diciendo, mire, ya no quiero esto y quiero que queden todos con color negro. ¿Ya? Entonces voy a ir acá, le voy a dar clic en el marcador de posición y le voy a decir que en inicio, que el color de la fuente va a ser blanco para el título y que va a ir centrado y subrayado. Para el texto, le voy a dar clic en el marcador de posición, le voy a decir que en el texto, que es color blanco también, ¿sí?, pero vean que aquí tengo también
diferentes tamaños. Es decir, cada vez que yo inserte una sangría, que se puede hacer con la tecla Tab, voy a tener diferentes tamaños. ¿Okay? Entonces, si yo manejo sangrías, lo que va a hacer es ir disminuyendo tamaños. Pero yo podría poner o colocar prácticamente diferente tipo de fuente en cada sangría. ¿Sí? O sea que si yo le doy Tab, pues le estoy diciendo, mire, esto es un segundo nivel, es decir, es un subtítulo o un componente del anterior. Entonces solo me los muestra como ejemplo, ¿verdad? Cómo se va a ir degradando el tamaño el tamaño, se va a ir degradando, perdón, el tamaño de cada una de ellas en cuanto al tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Pero vea esto, si le doy clic al marcador de posición, también le puedo aplicar un relleno, ¿sí? Solo al marcador de posición. Entonces le doy clic nuevamente acá, voy a relleno sólido y ya tendría ese diseño, pero vea que se está aplicando para todos. ¿Ya? Bien, en el otro caso es que necesite yo acá que aparezca el número de la diapositiva. ¿Ya? Generalmente las personas cuando entran al patrón lo que hacen es escribir acá el número de la diapositiva. Pero acá en el patrón no se escribe nada, a menos que sea algo repetitivo para todas. Si yo escribo aquí un número 1, por ejemplo, pensando que es la diapositiva número 1, todas van a quedar con número 1. Entonces, ¿cómo hago para cuando quiero que vaya numerando según la diapositiva que voy avanzando o las que tengo? Entonces, para ello, ¿sí? Vamos a tener que buscar en las cintas de opciones de insertar donde diga encabezado y pie de página. Le doy clic ahí y quiero que vea que tengo para la diapositiva, ¿sí? Datos referentes a la diapositiva y datos para las notas o documentos. ¿Ya? Entonces, acá donde dice diapositivas, en esa pestañita, le voy a decir, vea, mis diapositivas van a llevar fecha, la fecha actual, ¿sí? Y ahí me dice, se va a actualizar automáticamente. Esto quiere decir que al abrir mañana mi presentación, si yo quiero que tenga la fecha de mañana, lo dejo como actualizar automáticamente. Si no, le puedo decir, mire, no, la fecha es fija y no importa qué fecha yo lo abra, quiero que tenga esta fecha, la de hoy. Entonces, acá le voy a decir automáticamente, cada vez que yo abra mi presentación, quiero que automáticamente busque cuál es la fecha que tiene el sistema y en base a eso la coloque. Luego tengo acá, vea, el número de diapositiva. Le doy clic y aquí se va a ir marcando con sombra cuáles son las opciones que estoy tomando en cuenta o que estoy activando. ¿Sí? El pie de página. Si le quiero poner un eslogan, si quiero que aparezca el nombre del expositor, si quiero que aparezca el nombre de la empresa, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, le voy a colocar Universidad Galileo. ¿Sí? Y ahí me dice, mire, no mostrar en diapositiva de título. Ah, o sea, esto de acá no quiero que aparezca en esta. En todas, menos en las que son de título. Entonces le voy a decir si esa es la opción o si ese es el caso, le digo no mostrar y le voy a dar aplicar a todo. ¿Ya? Entonces, quiero que vean que acá PowerPoint prácticamente, ¿sí? Va a colocar la fecha, va a colocar Universidad Galileo, pero el número de diapositivas no va a colocar nada, ¿ya? Pero todo lo estamos haciendo desde el encabezado y pie de la página o de la diapositiva. Bien, entonces una vez que ya leí las características, voy a regresar a donde decía patrón de diapositivas, que es una pestaña nueva que no estaba, fue hasta que le di en vista patrón de las diapositivas que apareció, y ahí le voy a decir cerrar vista patrón. ¿Ya? Entonces vea, cada vez que inserto una diapositiva, ya la diapositiva aparece ahora con el número de la diapositiva, Universidad Galileo, ¿sí? Tiene la fecha actual y ya sabe qué formato voy a usar. Si la diapositiva no es de título y subtítulo, ¿sí? Si yo le doy aquí en nueva diapositiva y le doy insertar y que quiero una de comparación, por ejemplo, ya él ya sabe cómo va a estar el diseño y qué datos quiero que aparezcan. ¿Sí?
Entonces, el patrón de las diapositivas lo que va a hacer es que yo voy a trabajar en una diapositiva y si es un diseño, pues cada vez que use ese diseño ya sabe cómo lo necesito. Si no, pues si le doy a la que está a la par del número 1 en el patrón, quiere decir que todas van a tener ese mismo diseño. ¿Ya? Ahora bien, pero lo que nosotros queremos es hacer la guía de navegación. Entonces, vea que lo que voy a tener que hacer es colocar que la fecha y la Universidad Galileo y el número queden en la parte superior. ¿Ya? Queremos que queden en espacios acá arriba y vamos a hacer aquí abajo lo que va a ser, digámoslo así, las flechas de navegación para poder navegar dentro de nuestra presentación. Entonces voy a ir a vista. Ojo que lo que hago en el patrón de las diapositivas lo modifico desde el patrón de las diapositivas. ¿Ya? Ese es uno de los requisitos o de las propiedades que tiene esto del patrón. Si yo vengo aquí, por ejemplo, vea, voy a insertar una imagen. Le voy a dar imágenes en línea. Imágenes en línea. Vamos a ver si aparece. Y le voy a dar, pues, bueno, aquí logo Universidad Galileo. Entonces, al buscar el logo de la universidad, lo selecciono con un clic, lo inserto. ¿Sí? Ojo que estoy trabajando en el patrón de las diapositivas. Entonces, vea que el logotipo lo puedo yo colocar, ¿sí? En donde quiero que se vea. Le voy a borrar, ¿vea? Le voy a dar clic afuera, clic acá, le voy a quitar esta opción del Creative Commons y voy a dejar solo el logo. ¿Sí? Entonces, yo puedo ver ahora que el logo lo puedo hacer más pequeño, por ejemplo, y ubicarlo, ¿sí? En la posición que quiero que se visualice en todas mis diapositivas. ¿Por qué? Porque lo estoy trabajando acá. Si lo trabajo en el diseño, sería solo para ese diseño. Entonces, solo para que vean, le voy a dar cerrar vista patrón, ¿sí? Y cuando yo vaya a mis diapositivas, ¿sí? Va a quedar entonces el logo en la posición que yo le dije. Si se dan cuenta acá, está detrás del marcador de posición. ¿Ya? Entonces tengo que regresar al patrón porque acá no lo puedo seleccionar para moverlo. Esto es lo que quiero que vean. Lo que se hace en el patrón de las diapositivas se modifica desde el patrón de las diapositivas. ¿Sí? Entonces vean, vista, patrón de diapositivas, voy a la número 1 y le digo, mire, el logo no me quedó bien ahí, entonces lo quiero por esta parte, ¿sí? O lo quiero en la parte superior izquierda. Entonces yo ya voy buscando en qué posición me queda bien, ¿sí? Y voy revisando siempre, me salgo del patrón y reviso que ahora en la posición que quedó, sí es visible, vea, en algunas diapositivas, no en todas, ¿ya? Entonces, siempre voy a estar entrando a vista, patrón de diapositivas, ¿sí? Y lo que quiero que visualicen es que siempre que modifican algo en el patrón, va a ser en el patrón de las diapositivas donde lo tienen que volver a corregir o a modificar. Bien, entonces en el caso nuestro, estando en el patrón de las diapositivas, lo que vamos a hacer es subir, decía, lo que era la fecha, para acá, lo voy a colocar en la esquina superior izquierda, voy a subir también Universidad Galileo, ¿sí? Y voy a subir el número de diapositiva. Ahí se recuerda que lo que quede dentro de la diapositiva es lo que se va a visualizar. Es decir, si por alguna razón yo corro esto hacia acá, esta sección está fuera de la diapositiva y no lo voy a visualizar, no lo voy a poder visualizar. Entonces tengo que tener cuidado, ¿sí? Al menos que después le haga un efecto de trayectoria para que se mueva y vaya ingresando, lo voy a poder visualizar, ¿sí? Entonces vea, ahora voy a tener que le voy a dar clic y voy a decir, mire, el marcador de posición del nombre, del título está muy grande, lo quiero más pequeño y lo voy a centrar, ¿sí?
Y luego puedo hacer lo mismo. Ah, el contenido está muy grande, lo voy a hacer más pequeño y lo voy a centrar. Ventajas es que no me voy a mentalizar de que no debo de introducir demasiado contenido, ¿ya? Entonces, en la parte inferior, lo que voy a hacer ahora es colocar los botones de acción. Voy a ir a insertar formas y voy a empezar entonces buscando el botón de acción que va a la primera, al principio o la primera diapositiva. Le voy a dar clic a este botoncito que tiene una flecha hacia la izquierda con una línea vertical. Le doy clic ahí y lo dibujo, ¿sí?, en la parte inferior. ¿Sí? De manera que cuando se le dé clic a este botón, ahí me dice, vea, me va a llevar a la primera diapositiva. Le doy a aceptar, ¿sí? Lo voy a colocar un poquito más abajo y voy a hacer ahora el siguiente botón. Voy a insertar formas, busco hasta el final el botón de acción, ahora el que me lleva a la diapositiva anterior, y vuelvo a hacer lo mismo, clic sostenido hacia abajo y así. Digamos, el día de hoy es que entendamos que estamos trabajando en vista, en patrón de las diapositivas y que hay una cinta de opciones para el patrón, pero podemos utilizar todas las demás herramientas, ¿ya? Pero en este caso, vean, estoy insertando las flechitas que están en los cuadros o los que son las formas de acción, y cuando las configuro ya tienen una opción, vean, un hipervínculo que me va a llevar a la última diapositiva, dice este. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo es solo buscando cuál es el botón de acción que vamos a trabajar, vean. Ahorita voy a insertar el de la casita, inicio, insertar, formas, me voy al final, busco el de la casita y le voy a dar clic sostenido aquí abajo. ¿Sí? Y este me dice, mire, me lleva a la primera diapositiva. No, porque para eso ya tengo este botón, pero el de la casita tiene la característica de que yo puedo modificar el hipervínculo. De hecho, en cualquiera de los botones de acción puedo modificar el hipervínculo, pero si se dan cuenta, el de la casita yo le puedo decir acá a una diapositiva y yo le puedo decir, mire, me lleva siempre a la diapositiva de Guatemala, ¿ya? Y aceptar, y aceptar. Entonces, ¿qué va a suceder? En cualquier diapositiva en la que yo mire el botón de la casita, yo sé que si le doy clic me va a llevar en mi presentación a la diapositiva que está hablando del tema de Guatemala o el título de Guatemala, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es que aquí lo estoy haciendo en una sola diapositiva y estos botones de acción ahora van a quedar para todas. Cuando yo le dé acá en patrón de diapositivas, cerrar vista patrón, ¿sí?, voy a visualizar que no importa a qué diapositiva yo vaya, ¿sí?, ahí están los botoncitos ya configurados para ir a la última diapositiva, para ir a la primera, para ir a la siguiente, para ir a la anterior, o cada vez que le dé a la casita sé que me va a llevar a la diapositiva número 3. Generalmente se ve cuando está en pantalla completa, entonces le voy a dar clic en pantalla completa, ¿sí?, y vean que no importa en qué diapositiva esté, va a estar la fecha, Universidad de Galileo, que era el título, y el número de la diapositiva, y abajo van a estar los botones de acción, ¿sí? Entonces, cuando yo le dé a la casita, ¿qué va a pasar? Siempre me va a llevar a esta. Si yo le digo, mire, siguiente diapositiva, mire, ¿y qué pasó con el título anterior? Ah, le doy a la casita y ahí estoy, ¿sí? Mire, quiero ir a la última, le doy clic acá y me lleva a la última diapositiva. Quiero ir a la primera. Bueno, acá creo que no le voy a poder dar clic, pero acá está el icono, ¿sí? Estamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener una navegación con los botones de acción a la siguiente diapositiva o a la anterior, a la primera o a la última, según hayamos configurado los botones. Entonces, la idea de esto es que va a ser un poquito más presentable, ¿verdad? Utilizar los botones. Incluso puedo hacer varios botones por en caso de que fueran varias personas las que van a pasar a exponer, ¿sí? Vea esto, le voy a dar escape para salir de pantalla completa. Vea que en pantalla completa también podría entrar con F5. Yo le di clic acá en el icono
Pero a lo que voy es que yo puedo ir, ¿sí? Vista, patrón de las diapositivas, ¿sí? Voy a buscar la diapositiva número 1, la que está a la par del 1, y le voy a dar entonces insertar formas, y en los botones de acción voy a seleccionar este, mire que no tiene objeto, le doy clic, ¿sí? Y lo puedo colocar acá. Entonces me dice, mire, el hipervínculo, ¿sí? ¿A dónde me va a llevar? Ah, este botón va a ser para cuando la persona va a hablar del tema de Guatemala. Entonces voy a buscar acá, ¿sí? La diapositiva que habla de Guatemala, le doy a aceptar, le doy a aceptar, y en esta forma yo puedo tener un botón que en cualquier momento que tenga que intervenir la persona que va a hablar de ese tema, le dé clic y él sabe cuál es su tema, ¿ya? Si le doy botón derecho, hay una opción que se llama editar texto, ¿sí? Si le doy editar texto, entonces yo acá podría escribir, miren, Carlos. Ah, ¿qué va a pasar con ella? Pues simple y sencillamente cuando le toque a Carlos, le vamos a dar clic a ese botón y así podría ir haciendo el de cada integrante. Cierro mi patrón de diapositivas y no importa en qué diapositiva esté, va a haber un botón que cuando le toque exponer a Carlos, le va a dar clic y lo va a llevar al tema que él tiene que exponer. ¿Sí? Vean acá, voy nuevamente a pantalla completa, ¿ya? Exponemos, ¿sí? Y ahora le toca a Carlos. Entonces, vengo acá, le doy clic al botón de Carlos y Carlos empieza a exponer ya sobre el tema de Guatemala. Entonces, se ve un poco más presentable utilizando botones de acción. Vean aquí, ya queda más estético, ¿verdad? Y puedo poner el nombre o el tema o punto 1, punto 2, título 1, título 2, o incluso pude haber puesto Guatemala, ¿verdad? Sabiendo que el que le toque ese tema le va a dar clic ahí y va a poder ir a esa diapositiva específicamente. ¿Sí? Ahí se Sí. recuerdan, la semana anterior mostré aquí botón derecho, aquí le pueden decir fin de la presentación y podemos salir también. ¿Sí?